pues ya es como una conclusión. Adelante. Bueno, complejidad proviene de la palabra latina complexus. Com significa juntos, plectere o plexus significa trenza o tejer. El objetivo de este tema es entender cómo las cosas están conectadas y cómo estas interacciones se relacionan entre sí. Conlleva una forma particular de pensar, es decir, no solo pensar en el paciente y su enfermedad, sino en todo el conjunto que interviene. Y es un cambio en la visión del mundo. Siguiente. La atención primaria muestra todas las características de un sistema complejo, adaptativo. En este, atrás, la atención primaria es parte del sistema de salud más amplio. Se adelantó. Otra, atrás. Esa. Estructuralmente, la atención primaria es parte del sistema de salud más amplio. Sus agentes son miembros de la comunidad de diversas profesiones de salud, ya sea nutrición, psicología, trabajo social, nosotros en medicina familiar, médicos generales. Sus interacciones conducen a comportamientos únicos y el comportamiento puede variar notablemente entre varios entornos locales. Es decir, no vamos a tratar, como ya dije, a la enfermedad, sino al paciente, al enfermo. Como quien dice, cada cabeza es un mundo. Siguiente. Si no se ve la imagen completa, resulta de un manejo innecesario o inadecuado y se pasan por alto necesidades reales del paciente y los resultados no son los mejores para la salud. En situaciones de alta complejidad, los profesionales de la salud tienen que confiar en la improvisación, es decir, cómo podemos poner la situación en la que está viviendo el paciente con otros ejemplos que nos ha tocado. Y para tener éxito en la atención primaria, debemos reconocer y aceptar la complejidad e incertidumbres que se presenten. Pues como ya lo dije, el paciente que llega a una atención a veces tiene varios problemas en su entorno. Tienen depresión, tienen algo que los está angustiando, algo que no está, que en sí no es parte de la enfermedad, pero que interviene para que este no tenga una adecuada mejoría. Por ejemplo, nos tocó un caso, les voy a poner un ejemplo en urgencias. Nos tocó un caso de una paciente que la catalogaron como verde o azul, no recuerdo bien, pero había muchos pacientes amarillos y esa paciente entraba cada ratito para ver si le tocaba porque traía dolor de estómago. Entonces, pues todavía no porque había comido mucha capirotada. Esa paciente, al estar preguntándole, ya mejoraron sus síntomas cuando nos dijo que su esposo acababa de fallecer, que había estado una semana en el hospital y que ella había hecho la capirotada para vender porque no tenía dinero. Pero la paciente se la comió toda. Entonces, cuando estuvimos hablando con ella, la fase que ella traía de dolor cambió. De todos modos, les pusimos el medicamento porque sí se escuchaba mucha peristalsis. Pero el estar platicando con ella y al estarla escuchando, ya su sintomatología mejoró. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en medicina familiar. Claro que los casos son diferentes porque en urgencias, si tenemos varios pacientes con una urgencia real,
no podemos prestarle la atención que se requiere a los pacientes que traen una etapa de duelo o traigan depresión. Siguiente. La OMS dice que la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de la enfermedad. Y nosotros como médicos familiares, pues tenemos la tarea de mantener a las personas saludables. Hay un autor, Stumberg, que dice que la salud es un estado dinámico, parecido a la OMS, basado en la experiencia emocional, física, social y cognitiva que cambia día a día. Por lo tanto, los médicos no solo tenemos el deber de lidiar con las quejas del paciente, sino también entender que el paciente se encuentra con qué nivel emocional y comprender el contexto en el que éste se encuentra. Siguiente. El 80% de los problemas de salud observados en la familia, en la medicina familiar, no requieren una intervención médica. Es decir, solo con escuchar al paciente y ver qué es lo que lo aqueja, mejora. Si no se está interesado en la persona con la enfermedad, no se está realmente interesado en la medicina. Esto dice el mismo autor que cité anterior. Muchos problemas que se ven en la medicina familiar pues no tienen respuestas fáciles. El diagnóstico requiere de una escucha cuidadosa. Debido a que la salud es dinámica y compleja, es difícil diagnosticar los problemas de salud de los pacientes. En la práctica general, como ya se los había mencionado, pues a veces solo tenemos 15 minutos y le preguntamos lo básico para saber si ha cambiado algo de su sintomatología, más en pacientes crónicos. Y pues a veces no sabemos si el paciente, qué es lo que está viviendo día a día y qué es lo que lo aqueja. El diagnóstico puede deberse a una serie de problemas tanto internos como externos, por lo tanto tenemos que pues hacer un interrogatorio, hacer el trabajo diario, tener pistas del contexto del paciente, lo que se está viviendo. Aquí no es que nosotros vayamos a ser psicólogos ni nada de eso, pero pues sí le debemos de dar la atención y tenemos que ganarnos la confianza del paciente para que ellos puedan expresarse libremente. Pues, pero somos médicos, no somos curas, no somos psicólogos. Toda la información que el paciente nos dé, pues tenemos que saber cómo utilizarla. Aquí pues podemos saber si el paciente necesita ayuda para vivir un duelo. Si aquí podemos detectar si está viviendo una situación de violencia, abuso sexual, si tiene el paciente ideas suicidas, depresión, y pues tenemos que entender que tratamos con personas que sufren y esto es parte del manejo integral que debemos de tener nosotros como médicos familiares. Siguiente. Por esto y lo que va a decir mi compañero José Carlos, pues yo hablé más del aspecto emocional en el que vamos a ver a los pacientes, cómo tratarlos, cómo ganarnos su confianza para que ellos se puedan desenvolver. Es por eso que se dice que la medicina familiar es la especialidad más completa, lo que la hace muy compleja, pero también es muy atractiva, porque vemos al paciente de forma integral, sus emociones, su entorno y también en el aspecto físico de su enfermedad. El manejo integral de los pacientes amplía la visión sobre la importancia que tienen las circunstancias personales, familiares, sociales y el manejo diagnóstico y terapéutico de las personas. Es decir, cómo evoluciona, si el paciente no evoluciona satisfactoriamente, muchas veces se dice que el paciente
mejora cuando se aferra a algo que quiera. Si un paciente no quiere vivir, les va mal. Tenemos que ganarnos la confianza de los pacientes para poder llegar a estas situaciones. Es una de las habilidades que hay que entrenar para ser médico de familia. Y utilizar la información no con morbo, sino hacerle sentir al paciente que estamos interesados en que esté bien. Nuestra consulta es una escuela de la vida. Vemos cómo las personas aprenden a navegar por la vida. Esto es de un artículo de una doctora de España que habla de cómo ella escogió medicina familiar y cómo iba viendo, cómo se iba enamorando cada vez que conocía a lo que era medicina familiar. Pues en esta especialidad vemos cómo el paciente nace, cómo crece, vemos cuando se casan, cuando se divorcian, cuando tienen hijos y también cuando envejecen y tienen pues problemas ya fisiológicos o no tan fisiológicos, como van perdiendo la agudeza visual, el oído. Entonces hay una relación más cercana del paciente en esta especialidad que en otras. En otras llegan, por ejemplo, a cirugía, les arreglan su problema y ya se van y nosotros los vamos a tener siempre. No hay otra profesión ni otra especialidad médica que se acerque tanto a la condición del ser humano. La cercanía que tenemos con nuestros pacientes y la continuidad de nuestra atención, así como el hecho de tratarles desde edades muy tempranas, como ya lo mencioné, hasta el final de la vida y tratar al conjunto de familias y en ellas pues también la comunidad nos aporta conocimiento muy valioso de las personas. Siguiente. Bueno, ya por mi parte es todo y ya seguiría José Carlos. No sé si tienen alguna duda. Ok, la anterior. Bueno, yo voy a continuar con el tema de la complejidad de la medicina familiar. Para atrás. Para atrás. Ok, niveles de atención, prevención y atención primaria de la salud. Los niveles de atención es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para atender las necesidades de una población en términos de problemas de salud. Los niveles de complejidad vienen siendo el número de procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y los grados para desarrollarla, para alcanzarlas por ella misma. Como les comento, pues hay 3 niveles de atención, ya los conocemos, el nivel primario, secundario y terciario. El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, es el nivel de primer contacto. Aquí se resuelven las necesidades básicas de atención y más frecuentes que pueden ser resueltas con actividades como promoción a la salud, prevención de enfermedades y procedimientos de recuperación y rehabilitación. Esta es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza principalmente por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas y centros de salud. Aquí se resuelve el 85% de los problemas de salud y en este nivel se permite un adecuado acceso a la población, pudiendo realizar actividades de atención oportuna y eficaz. ¿Sí? El segundo nivel de atención está más dado en hospitales, donde la atención es por parte de especialistas como medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general y psicología. Aquí se resuelve el 10% de los problemas de salud. Y el tercer nivel de atención ya se resuelven patologías más complejas, entran las subespecialidades y se hacen procedimientos especializados y de alta tecnología. Su cobertura es en todo el país y se resuelve aproximadamente el 5% de los problemas de salud. Y pues aquí saca que entre el primer y el segundo nivel pues se abarca el 95% de los problemas de salud en la población. ¿Qué sigue? Bueno, hablando de los
Los niveles de prevención, igual, primario, secundario y terciario. La prevención primaria, aquí las medidas están orientadas a evitar la aparición de una enfermedad, problema de salud, mediante el control de factores causales y factores de riesgo. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, las campañas para dar, por ejemplo, preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. La prevención secundaria, esta está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad de manera incipiente, sin manifestaciones clínicas, y significa la búsqueda de sujetos aparentemente sanos lo más precoz posible. Una manera de realizar esta, pues es buscando o realizando estudios periódicos en los pacientes y buscar los casos de lo mismo. Un ejemplo de este sería el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en etapas tempranas. A estos pacientes pues tenemos que darle un seguimiento, un control y estudios periódicos. ¿Para qué? Pues para ver secuelas en órganos blancos. El tercer nivel de atención aquí va centrado fundamentada al control y seguimiento del paciente para aplicar un tratamiento y medidas de rehabilitación física, psicológica y social, principalmente. Dale para atrás, Hetza. Algo se me olvidó comentar. ¿Me escuchó? Hetza. No, para adelante. Ah, ya, atrás. Para atrás. Ahí. Bueno, para poder usar estos tres niveles de atención que les comenté y el paciente pueda ser beneficiado, hay un sistema que se llama referencia y contrarreferencia, y es un procedimiento propiamente administrativo y asistencial donde se transfiere la responsabilidad del cuidado de salud del paciente o para hacer una prueba diagnóstica. Ya que se resuelve este problema de salud, se transfiere nuevamente al paciente a la unidad de menor complejidad para su control y seguimiento. Y pues eso es lo que viene siendo el sistema de referencia y contrarreferencia. Ahora sí, para adelante. ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos implementar el pensamiento de la complejidad en la resolución de problemas en la atención primaria? Bueno, aquí la mayoría de las personas se encuentran saludables la mayor parte del tiempo. Y de estas personas, las que llegan a tener un problema de salud, tienen afecciones susceptibles a recibir tratamiento y atención en el primer nivel de atención. Solamente un 3.2% y un 0.8% van a requerir atención secundaria y atención terciaria. Bueno, existen las variables fisiológicas operan dentro de un rango homeostático, dentro de lo normal. Es decir, muestran un comportamiento umbral con respecto a los resultados, como la presión arterial, en resolución a la morbilidad o logros en la esperanza de vida. Pues estos ya los conocemos, son unas variables, pero hay muchísimas. Los valores de presión arterial, los niveles de colesterol, el índice de masa corporal y muchos más. Cambiar los parámetros específicos de la enfermedad a menudo es el resultado de influencias de factores distantes en los procesos de la enfermedad. Aquí más que nada, por ejemplo, en el caso mismo de la hipertensión arterial, si nosotros cambiamos otros factores como el estilo de vida, la alimentación, bajar el consumo de sal, hacer ejercicio anaeróbico, de manera indirecta controlaremos la enfermedad y baja las tensiones de presión arterial. ¿La que sigue? Ok, atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puesta al alcance de todos los individuos de una comunidad mediante la plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda soportar en cada una de sus etapas. Esta atención primaria a la salud está destinada a todos los sectores sociales, no nomás a una pequeña porción de la sociedad. Vaya.
Esta atención primaria a la salud se distingue principalmente en sus valores, sus principios y sus elementos. Los valores son los principios sociales, objetivos o estándares apoyados o aceptados por un individuo, clase o sociedad. Pues valores pues ya los conocemos, tenemos el médico familiar y todos en general en lo que viene siendo el sector de la salud tenemos que tener ética, un compromiso social, tenemos que ser humanos, tenemos que tener disciplina, debemos de ser honestos, entre muchos más. Los principios, pues, son los fundamentos, leyes, doctrina o fuerza generadora sobre la cual se soportan los demás elementos. Y los elementos son parte o condición de un componente que generalmente es básico o esencial. Por ejemplo, la atención integral o integrada, la orientación familiar y comunitaria, y énfasis en la promoción y prevención. Nada, que sigue. Bueno, paciente crónico. Las enfermedades crónicas no transmisibles o crónicas degenerativas constituyen uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria. También vienen siendo las primeras o principales causas de mortalidad. ¿Qué más? Muy bien. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí, más que informar al paciente acerca de su condición y tratamiento, debemos de educar al paciente, a su familia, a sus cuidadores y a sus allegados. Y debemos de, más que transmitir conocimiento, debemos educar al paciente que vive en una condición crónica desde una perspectiva sistémica e integradora. Ahí es donde viene lo complejo de este padecimiento. Dos científicos, Fuller y Cole, nos mencionan que la complejidad de las enfermedades del paciente no se relaciona únicamente con la presencia de una persona o múltiples personas, o de una enfermedad o múltiples enfermedades, porque relaciona factores adicionales como el estilo de vida, sus circunstancias sociales, culturales y medioambientales. Un ejemplo sería un paciente que tenga esquizofrenia, por ejemplo, y que vive en la calle, pues es muy complejo, porque no va a poder usar un tratamiento, inclusive no va a poder ni tener atención médica, la mayoría de las veces. El otro caso sería una paciente que tenga múltiples enfermedades crónicas, pero tiene todo el apoyo de su familia, de sus allegados, de amigos, se le hacen sus estudios, está perfectamente bien controlada, aparte pues tiene buen estilo de vida, hace actividad física, culturalmente pues es elevado, pues no tiene tanta complejidad, entonces es dependiendo los factores. La que sigue. Ok, nosotros como médicos de familia no nos debemos sorprender de ver a un paciente con enfermedades crónicas no transmisibles con otras comorbilidades como la depresión, la osteoporosis, la diabetes, la obesidad, cardiopatía isquémica y muchas más. No nos debemos de sorprender. Incluso va a ser más frecuente las visitas al consultorio por sus enfermedades adicionales o comorbilidades crónicas, más frecuente estas que su propia enfermedad de base crónica. Y de ahí surge la necesidad de ver al paciente en lo educativo, no solo de manera aislada, sino junto con la familia, con sus cuidadores y sus múltiples comorbilidades o morbilidades. Esto hace más complejo todo esto. La que sigue. Ok, las enfermedades crónicas, pues ya sabemos que son de larga evolución, no se curan y requieren el uso de por vida de medicamentos. Y esto pues puede ocasionarle trastornos emocionales, depresión, ansiedad y muchas cosas más. Sí. Bueno, otra cosa también, el paciente con una enfermedad crónica no transmisible, crónica degenerativa, debemos de educarlo no como si fuera una caja vacía que no sabe nada, más bien como una persona que ha acumulado mucha experiencia a lo largo de su enfermedad.
¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Existen múltiples conocimientos, habilidades, actitudes y otros factores aplicables a todas las enfermedades crónicas. Una de ellas es la habilidad genérica psicosocial. Las enfermedades crónicas constituyen un reto que debe asumir la persona en su continuidad, para lo cual debe ser competente para saber enfrentarlas. En ese sentido, la OMS, como en 1993, dio a conocer ciertas competencias psicosociales, a las que le llamó la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria, como cuáles: la capacidad para tomar decisiones, la habilidad para resolver problemas, la capacidad para pensar en forma creativa y de forma crítica. Por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones. Aquí el paciente debe tomar decisiones adecuadas y educadas, después de haber sido informado y educado por parte del profesional de la salud. La capacidad o habilidad para resolver problemas. Aquí el paciente debe resolver problemas por sí mismo o con ayuda de algún familiar o allegado. Va a tener problemas relacionados con obstáculos que enfrenta en su enfermedad crónica. Un ejemplo sería, por ejemplo, que encontrar una pareja para realizar ejercicio. Esta se elimina si la persona hace actividad física en su casa o lo acompaña un vecino. La capacidad para pensar en forma creativa. Aquí la persona debe usar procesos básicos del pensamiento, que se relaciona con iniciativas para desarrollar o idear alternativas que contribuyen a la toma de decisiones y solución de problemas. Y en el caso de la capacidad para pensar en forma crítica, esta es la habilidad para analizar información y experiencias de manera objetiva y ayuda a reconocer y evaluar factores que influyen en las enfermedades crónicas. Y se mencionan otras habilidades, como por ejemplo la capacidad para entablar empatía, que ya la conocemos, que es porque el paciente debe ponerse, o no, sí, es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona e imaginar cómo sería la vida para esa persona. Esta habilidad alerta al paciente, pues si algún día él se viese en esa situación, si no toma medidas preventivas. También existe la habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales. Aquí el paciente pues tiene que tener muy buena relación con su familia, con el personal de la salud. ¿Para qué? Pues para que lo ayuden a tomar sus medicamentos de manera adecuada. También existe la habilidad para manejar sus emociones y el estrés. Estas habilidades se van adquiriendo poco a poco como se van manifestando o se está dando secuelas de sus mismas manifestaciones clínicas, que puede ser la pérdida de la independencia, la pérdida o presentarse la pérdida de la memoria, el insomnio y la soledad. También la habilidad para manejar las tensiones o el estrés. Aquí el paciente debe aprender a manejar el estrés. Si él aprende a manejar el estrés, pues va a tener mejor capacidad para resolver problemas con respecto a su entorno físico o a su estilo de vida. Y principalmente, muchas de las personas padecen más de una condición crónica, pues sus comorbilidades, y todas son diferentes, pero no la forma de cómo educar al paciente y enfrentarlas. Y sería todo de nuestra parte. ¿Alguna pregunta para los doctores? No es pregunta, es como comentario. Bueno, este tema reforzaría un poco los principios básicos que se vieron en el tema 2 o 3 de los de Ian McWhinney, que decía que, recuerdo el 1, que el médico familiar tiene un compromiso, más que con el cuerpo en particular, un compromiso con la persona más que con el cuerpo particular de conocimiento. O sea, que a pesar de que estemos atendiendo al paciente y lo derivemos a una consulta especializada, seguimos siendo partícipes de ese paciente porque somos quienes estamos
pendientes del inicio de esa consulta y cómo termina esa consulta, y que nuestra consulta no tiene un punto final y que no termina con la resolución de la enfermedad, sino que siempre estamos pendientes de ese paciente. ¿Alguien más tiene otra participación? Yo, doctor. Pues hemos estado viendo en los otros temas, que es parte importante de la medicina familiar el ver al paciente de forma integral dentro de su círculo social, más que solamente desde el punto de vista de la enfermedad. Algo que me gustó mucho que dijo el doctor, no recuerdo el nombre del médico familiar que nos está dando la de psicología, la terapia, nos dijo que Rubén, se llama Rubén. Al doctor Rubén, la medicina familiar es de las únicas especialidades que ven la salud del paciente, que ven al paciente en su salud y no tanto en la enfermedad. Y esto me parece que es bastante, se remarca mucho en estos temas que hemos estado viendo. ¿Alguien más tiene otra participación? ¿Alguna pregunta para los ponentes? Sí, a mí se me hace muy difícil, o bueno, es un poco más complicado que otras áreas, porque como bien decía Ani, tenemos que ver a la persona junto con la enfermedad, siendo que otras áreas nada más pues ven la enfermedad y ya está, pues, o sea, le dan el tratamiento a esa enfermedad. Pero nosotros tenemos que, como bien decía Ani, que citó ahí a una persona, yo creo que no era mexicana, no me aprendí su apellido, pero sí, verla de manera integral, no, está bien difícil la piel. Pero sí, eso también es muy complejo, pues, y específico de medicina familiar, que ves a la persona, a su entorno, y pues de manera integral, y aparte pues la enfermedad. Yo, como comentario también, Doc, a la experiencia que he tenido en las consultas como médico general, en la que he tenido el primer contacto así con muchos de los pacientes, siempre se cae en el círculo vicioso en el que el paciente llega con el médico familiar pidiendo que lo pasen con el gastro, pidiendo que lo pasen con el derma, pidiendo que lo pasen con el cirujano, pero llegan pidiendo ellos, pues de alguna forma todavía hace falta como que esa cultura del médico, bueno, te lo estoy diciendo yo como médico general, ¿va? Porque a lo mejor el médico familiar todavía no se da su lugar de decir, a ver, usted viene primero conmigo, yo puedo resolverle un problema, y al final de cuentas a veces el paciente llega directo a, deme el pase con el derma porque me salió esto, pero o sea, todavía no está esa competencia de que el mismo médico familiar se dé su lugar, pues, que muchos sí se lo dan. Básicamente, yo en mi experiencia también me he dado cuenta que mucha gente va que le escuches, como dice ahorita Ani, el 80% de los problemas de salud son básicamente de que el paciente va que lo escuches y porque trae arrastrando algo emocional y resulta que no es meramente clínico, entonces básicamente ahí está la solución en su mayoría. Y sí, pues yo en lo que va del egreso de la carrera, 3 años más o menos ya en experiencia en consulta, pues me he topado con todo este tipo de situaciones, y que en esta clase, ahorita pues ya en la residencia me estoy dando cuenta pues de la función real, pues, de lo que es el médico familiar, pues no es meramente solamente el derivatólogo que le dicen, ¿no? O el que deriva, porque esa cultura se da mucho pues en el primer contacto del paciente, que primero tiene que ir para el médico familiar para que ya me dé el pase y ya entienda el pase. Oye, Marlon, tú como residente de medicina familiar, y futuramente ya médico egresado, Sí. ¿qué cambiarías para que eso no sucediera? Yo en lo personal, bueno, igual mi opinión la voy a dar de manera muy propia, ¿no? La verdad no sé cómo trabajen cada uno de nuestros compañeros, incluso usted, por ejemplo, qué tacto tenga la persona o el médico familiar para tener este clic con el paciente. Yo mi opinión la voy a dar personal. Yo la verdad siento que el clic que doy con las personas mayores, con los ancianos o personas ya de la tercera edad, es muy bueno, porque en lo personal yo siempre logro llegar a ese punto. Yo siempre me ha pasado que como que tengo más contacto con personas ¿Pero mayores. qué haces? Yo por lo general, disculpa que te interrumpa. ¿Qué sí. herramientas usas? Pues la empatía, número 1,
igual si se me da eso del el acercamiento. Creo que la consulta externa es un momento muy, no llamarlo solemne, pero un momento muy único en el que tú puedes transformar muchas cosas pues, con la persona. Yo por lo menos eso utilizo. Se me da el hablar, se me da el tocar el fondo con esa persona y pues yo eso es lo que utilizo. No sé si respondo a su pregunta o... Gracias, Marlon. Yo creo que es muy importante la comunicación como herramienta en el primer nivel, porque de esa manera podemos encontrar qué es lo que trae el paciente previo al padecimiento que nos está diciendo. Y también para el paciente explicarle sobre la enfermedad, que él sepa de dónde viene, qué puede hacer para tratarla. Y muchas veces el paciente se va de la consulta y dice, es que el médico me dijo que tenía esto y me dio estas pastillas, pero no me explicó nada. Entonces, creo que eso es algo muy básico de explicar al paciente su padecimiento y que también genera esa confianza y esa relación médico-paciente y se siente más seguro de ir con su médico, explica, que le ayuda a comprender sobre su enfermedad y ya no llega tanto exigiendo, diciendo, es que quiero que me pase con el gastro, si tú ya le explicaste previamente el por qué tienes la capacidad de tratarlo y le explicaste cómo es su padecimiento y cómo lo vas a ayudar. Elizabeth, ¿qué herramientas usas para romper esas barreras que normalmente existen cuando hay enfermedades graves? O normalmente ese pudor que tiene el paciente para llegar y expresarte su sentir. Pues primeramente trato de ser empática con lo que él está sintiendo, ¿no? Muchas veces el paciente llega enojado, llega frustrado y trato de decir, pues yo entiendo que tenga ese enojo, esa frustración. Trato de que se abra conmigo, pues mostrando empatía sobre lo que está sintiendo la persona en ese momento. Gracias, Elizabeth. ¿Quiere participar? Por ahí leí hace tiempo que existe un cuarto nivel de prevención que aplica a la medicina familiar, que es el tratar de evitar el daño provocado por los tratamientos médicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que sabemos que, no sé, toma clonazepam y ya tiene mucho tiempo tomándolo, entonces buscar la manera de ir reduciendo las dosis para evitar generar más daño con los medicamentos que nosotros les estamos dando. Entonces, nosotros somos quien podemos intervenir en ese nivel, porque somos los que vamos a recibir a los pacientes que ya fueron con cada uno de los especialistas. La doctora Amaranta, ¿cómo podría resolver una problemática que yo creo que muchos de los médicos tenemos? La polifarmacia. Hay muchos pacientes que están arraigados de que tomar sus 13 o 15 medicamentos diarios es lo que lo mantiene vivo y al contrario, sabemos que la polifarmacia disminuye lo que es la probabilidad de vida o la estancia de vida. ¿Cómo rompes ese paradigma? Ahorita que estás hablando de una cuarta, digámoslo así como tipo AMLO, la cuarta transformación. Pues me imagino que hablando con el paciente no es una persona que vamos a ver nada más una vez. Entonces, al estar viéndolo cada mes o cada 2 meses, pues, cada una de las consultas se puede ir hablando con él, irlo concientizando de que no necesita un medicamento o sí lo necesita o de qué manera se lo puede tomar. Igual a lo mejor no le quitamos todos los medicamentos, pero buscamos uno que haga menos daño, dependiendo de cómo nosotros valoremos si lo necesita o no lo necesita. Pero lo importante es la comunicación con el paciente y si, como normalmente se hace, ni siquiera le hablamos y le explicamos o le decimos para qué sirve lo que se está tomando. Entonces, por eso el paciente necesita tomarse toda la bola de medicamentos porque no sabe qué es para cada cosa.
Doctor, aquí sí es muy importante, siento yo, uno puede comunicarse, como dice Amaranta, y puede explicarle, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los pacientes que son de la tercera edad y que tienen arraigada esa idea de que pues tienes que dar el antibiótico para una simple gripe, llegan exigiéndolo directamente a la consulta y muchas veces, aunque les expliques el por qué no le va a servir, el por qué no está indicado, de todos modos ellos quieren que se lo des y si no, probablemente ya no vuelvan contigo. Aunque les expliques, muchas veces sucede eso, entonces ahí sí, pues por más que uno intente a veces explicarle al paciente por qué no puede seguir tomando ese medicamento o por qué no lo debe de consumir, pues ya depende de la decisión de cada uno. Y a veces no necesariamente ya no vuelve contigo, a veces sí vuelve contigo y vuelve con el directivo en turno. Que el directivo en turno, en vez de evitarse ese problema de estar con alguien peleando, va y dale el medicamento ya para que se vaya. Entonces, pues van a ser muchos desafíos que ustedes van a tener. Van a tener lo que es la parte del paciente y van a tener lo que es el desafío de la parte institucional. Muchas veces van a encontrar que el paciente requiere tal medicamento y no hay. O de repente podemos darles sí, ¿cuánto de la pues a veces nos da dolor de cabeza que tenemos que enviar al paciente por una flunaricina, tenemos que enviar al paciente por lo que es el telmisartán, clopidogrel o algún otro tipo de medicamento que solamente el segundo nivel tiene la capacidad de autorizar. Y pues a veces eso nos limita. Entonces ustedes tienen muchas limitantes de aquí a futuro. Y yo creo que cada vez que ustedes den un paso más a lo que es la culminación de la residencia y prósperamente a la base, va a haber más conflictos que los que tengo yo ahorita en ese momento. Ustedes van a vivir todavía más retos. ¿Alguien más que quiera participar? Doc, también en ese tipo de pacientes que comentan ahorita a la tercera edad, pues es muy importante el rol familiar. Muchas de las veces el paciente ya no tiene ni siquiera su mismo autoridad, su mismo juicio, a veces depende también del acompañante. Entonces, como comentaban, pues también es muy importante ahí manejar al paciente de forma integral, pero también algo fundamental, pues la relación médico-paciente, para evitar cosas como, por ejemplo, mi compañero ya comentó cuáles son las pautas para la referencia y contrarreferencia y para no enviar pacientes que realmente no requieran, y lo que se envían, pues explicarle por qué y cómo está el sistema, porque nada más no nos regimos con nosotros mismos. Gracias, doctor Bastidas. Doctores, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se los he comentado muchas veces. Tienen muy baja participación muchos de ustedes, de los compañeros. A la hora de la calificación, pues yo tengo aquí un apartado que es participación y tiene un porcentaje. Entonces, no quiero que se vean afectados. Que alguien más quiere participar, si no, para dar ya cerrón a ese tema y abrir el siguiente. Pues yo, igual lo que sucede mucho en la medicina familiar es que eso se fue hasta un vicio, que en vez de atender al paciente, tratar de ver si tiene algún problema complejo, si tiene algo nuevo, muchas veces por problemas de tiempo eso solo se da la receta y el que sigue. Entonces, a veces hay pacientes que incluso llegan a derivarse a psiquiatría y se les da medicamentos para tratar la depresión o la ansiedad, siendo que tienen otro problema más psicológico que requiere más de un apoyo psicológico que el medicamento. A mí me tocó mucho que presentan la pérdida de algún familiar, la muerte de alguien, y entonces les dan medicamento y los tienen con tratamiento, pero no tienen un apoyo psicológico. Y entonces siempre están mucho tiempo tomando el medicamento, creen que les sirve, pero al final de cuentas están tomando el tratamiento sin tener un apoyo para tratar la base del problema. Gracias, doctor Omar. Doctor Patrón, me tenía una pregunta. Sí.
Bueno, a lo largo de todas las clases, pues me ha quedado claro cuál es la función del médico familiar, de tomar en cuenta no solo el aspecto físico, la patología del paciente, sino todo lo que viene de su entorno, a su alrededor. Y también se ha mencionado muchísimas veces que el tiempo de consulta de 15 minutos máximo, pues no es suficiente para llegar a cubrir todos esos aspectos que se mencionan. Administrativamente, tomando en cuenta que medicina familiar es básicamente una especialidad del IMSS, ¿los administrativos o algún comité ha visto este punto que estoy mencionando? Creo que es un tema que relativamente hemos tocado siempre. La cuestión desde un punto de vista administrativo, los 15 minutos, que creo que muchos consideramos que no es suficiente. Pero aquí te voy a poner otra cosa. Carla, ¿estás ahí? Elizabeth. Sí. Bueno, normalmente, Carla, ¿a qué horas terminamos nuestra consulta cuando has rotado conmigo? A las 6. A las 6, 6:30. Gracias, Carla, nada más para que sean testigos. Doctor Patrón, cuando hay pacientes que ustedes van a llegarle, yo sé que los 15 minutos no son suficientes si quisiéramos más, pero muchos de los médicos terminamos muy rápido, 6, 6:30, a más tardar ya terminamos la consulta. ¿Qué pasa cuando le llega un paciente con algún tipo de problema que usted ya lo ha visto constantemente? Algún tipo de incapacidad o algo. Son pacientes que ya les han llegado constantemente. Pero hay pacientes, no sé si te acuerdas, Carla, una paciente de 104 años, una paciente muy dicharachera de Pinza, una que tenía como 80 años que fue barrendera de Pinza. Entonces, son pacientes que ellos requieren un poquito más de tiempo, quieren platicar contigo un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que viven en abandono social. Si tú le dedicas tiempo a tus pacientes que realmente lo necesitan, como comentaba el doctor Apolinar, no a todos le vas a hacer el estudio del familiograma, se lo vas a hacer a los pacientes que tú creas que son necesarios hacérselo. Igualmente es lo que yo te puedo comentar acá en lo que es la parte del IMSS. Realmente yo le dedico tiempo a los pacientes que realmente yo veo que son necesariamente dedicarle tiempo, porque va a haber muchos pacientes que no lo requieren. No sé si contesto contigo la pregunta, patrón, pero sí es algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Desde que era residente se ha estado tocando en varios congresos, se ha estado tocando en varias pláticas delegacionales, el aumentar el tiempo para ver pacientes y disminuir la carga. Un ejemplo, en vez de verlos cada 15 minutos, verlos cada 20 minutos, pero que sean 20 pacientes. El ISSSTE tiene algo diferente a lo que es el IMSS. El ISSSTE, donde yo trabajaba, nomás mirábamos de 16 a 18 pacientes en medicina familiar. Entonces te da el permiso de verlos con mayor tiempo, pero igualmente hay pacientes que no requieren tanto tiempo. Ellos tampoco van con la necesidad de platicar, van por su incapacidad y se quieren retirar. Pero hay pacientes que realmente sí quieren tu tiempo. No sé si le contesto la pregunta, doctor Patrón. Sí, entiendo lo que me dice, pero era mi punto ese, pues, de que si medicina familiar es una especialidad casi exclusiva del IMSS, ¿cómo hay ese descuido tan grande de...? La especialidad de medicina familiar, como lo vimos en la historia, inició el IMSS es el, ¿cómo se puede decir? El que trajo la medicina familiar a México. Pero actualmente la especialidad de medicina familiar está avalada por IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. También lo está tomando. La SEDENA no lo ha tomado todavía como especialidad como tal, o que tenga consulta de medicina familiar. La Secretaría de Salud lo toma como médico de urgencias, tampoco no tiene la parte de medicina familiar, pero el ISSSTE y el IMSS sí lo tienen contemplado. No, yo quiero decir algo. ¿Se escucha? Adelante, doctora. Yo pienso que si no se le da la importancia es porque también no están informados. Cuando nosotros entramos a medicina familiar habíamos leído algunos que es lo que era más o menos y en qué estaba enfocada, pero no sabíamos en sí
todos los aspectos que engloba, cómo los sentimientos de las personas tienen que influir, cómo tenemos que hacerle de psicólogos, de urgenciólogos, de todo eso. Entonces yo siento que a los administrativos son de otras especialidades y no van a entender la medicina familiar si nosotros no les enseñamos qué es la medicina familiar. Y yo pienso eso. Y eso es algo muy bonito, Ani. Como comentaba la doctora Carla, normalmente yo terminaba la consulta a las 6:30, pero también yo llego a la consulta, si mi consulta inicia a las 2, yo llego a la 1, porque también sé que hay muchos pacientes que están haciendo fila ahí y que no han comido. Entonces, como han comentado muchos de ustedes, hay que ser empático, ¿sí? Porque cuando uno está del otro lado, no sé si alguno de ustedes ha acompañado a algún familiar a hacer fila para la consulta IMSS. Y la verdad es demasiado desesperante estar ahí entre que si te toca o no te toca la consulta. Entonces yo creo que una pauta muy importante o un pilar muy importante en la medicina familiar pues es esa parte que muchos especialistas no tienen, el ser empáticos. Bueno, si no hay otra participación, continuamos con el doctor Víctor. Creo que le toca la siguiente clase. Bueno, a Tapias y a mí. Quetzal, apóyame, porfa, liberándome la pantalla, me parece que no. Ahí está, ya, gracias. De nada. Nada más antes que inicien, doctores. Sí. Comentarles cómo va a quedar lo que es la parte de calificación. Para que no vaya a haber sorpresa, ya está la última clase, yo se los he comentado desde el inicio. Los trabajos que me han enviado tienen el 20%, participación para no afectarlos mucho tiene el 10% y la asistencia tiene el 10%. Muy bien, doctor. Gracias. Adelante, doctores. Muy bien, gracias, doctor. Iniciamos. Bueno, pues el día de hoy el doctor Víctor Santana y su servidor José Tapias vamos a hablarles un poco referente a sobre el futuro de la medicina familiar. Es un tema muy bonito. Vamos a analizar sobre los retos, sobre el escenario en el que se va a enfrentar en un futuro el médico familiar y también, así como nos hemos convertido en la especialidad que somos líderes en la innovación y líderes en la prevención de enfermedades en el ámbito de la salud. Gracias, agradezco a los coordinadores, la doctora Berenice Sarabia, a nuestros asesores, el doctor José Ramón Salazar y el doctor Eden Guatemala, que se encuentra presente en estos momentos. Y bien, como sabemos, pues, uno de los principales pilares ante la sociedad, pues, es la familia, ¿no? En México, entre los años 60 y los años 70, el gran gasto que se tenía en los hospitales de la manera curativa era enorme. Y como bien ya comentó el doctor Guatemala y nuestros compañeros de la clase anterior, el IMSS, como tal, fue el instituto que fue el instituto que fue pionero en la creación de nuestra especialidad. El IMSS crea en los años 70, crea el primer programa de medicina familiar en la Ciudad de México. Y gracias a este programa, se dio a la tarea de conseguir un grupo de médicos en formación para que ese se encargara de enfrentar y de entender más que nada los problemas de salud familiar y de su entorno. Así también, como vieron que estaba causando cierto interés y cierto beneficio ante la sociedad, el IMSS crea, a partir de 1975, crea un departamento que es avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente a ello, viendo que se empezó a optimizar, gracias a esta especialidad empezaron a optimizarse los recursos, tanto financieros como el recurso en el personal médico. Así también se empezó a disminuir los costos en salud, como ya lo comentó hace unos momentos José Carlos, que nosotros solucionamos el 95% de las consultas, el otro 5% es por especialidad y eran los costos muy, muy altos. Se crea esa especialidad en los años 70 y ven que disminuye mucho
los costos en cuestión de atención y se dan cuenta que realmente la prevención es mucho más barata que la curación. Bien, ya en 1975, 5 años después de la primer programa de medicina familiar en Latinoamérica, esto lo sacamos de un artículo que se llama La medicina familiar en Latinoamérica, en el año 2016, fue publicado, nos dice que la UNAM, junto con el IMSS, junto con la UNAM, hacen un convenio con dos países hermanos, así les llaman, dos ciudades hermanas, que es Panamá y Bolivia, y juntos con un enlace crean el intercambio cultural de tanto médico como intercambio estudiantil. Se vienen médicos de Panamá y de Bolivia hacia México y de México mandan hacia estas países hermanas para que fuera cotejado cómo estaban funcionando en Latinoamérica y la especialidad como tal. Y bien, ya para el año de 1985, 10 años más, al ver que realmente funcionó la especialidad, que realmente tuvo una buena optimización y eficacia de los recursos, que empezó a haber una buena atención integrada, se anexan otros países latinoamericanos a continuación de los nuestros. Comenzó primero Argentina, Paraguay, Jamaica, son 13 países que se agregan a lo que es el programa que llevaba el IMSS con UNAM. Y pues, gracias a que el IMSS fue prioritario en este ámbito, en esta especialidad, pues empieza lo que se crea, lo que es el Centro Internacional para la Medicina de la Familia, para la Medicina Familiar. Sí, dígame. Casi no se escucha. ¿Le pudieras cambiarle, por ejemplo, al José Carlos, para ver si se escucha mejor ahí con el José Carlos? A ver, somos varios los que no escuchamos nada. Okay. A ver, prueba de sonido. ¿Me oyen bien ustedes? Ya me escuchan. A ver, ahí ¿Se escucha sí. mejor? Ahí sí se escucha bien. ¿Se escucha mejor, doctor? Adelante. Sí, fíjate más a la computadora. Sí. Sí, lo que pasa es que tenía el volumen del micrófono bajo, ya me di cuenta. Bueno, les comentaba que se unen estos países y crean el centro, hablando como antecedentes, vaya, como historia como el pasado de la medicina familiar, vaya. Se unen estos países y crean el centro internacional o el centro latinoamericano de medicina familiar como tal. Y bien, posterior a todos los cambios y a los cambios revolucionarios en cuestión de la industria, se empieza a ver que hay cierto auge en cuestión de las familias, se empieza a ver ciertas perspectivas y con el intercambio cultural de ideas, se ve que se empieza a crear distintos y diversos estilos de vida social. Vaya, Irigoyen en su libro nos menciona que a partir de estos intercambios culturales, la familia llega a tener cierto peso cultural y cierto peso sobre la sociedad, que es como tal lo vivimos. También hablamos de que la medicina familiar tiene ya un cierto ámbito mucho más importante al momento de que la mujer se reincorpora al ámbito laboral. Aquí ya vienen otros estilos de familias, ya vienen otro tipo de tipologías de familiares, y se abre más el campo, más las opciones de distintos tipos de familia, ¿no? Y aquí surge realmente la pregunta de cómo será la familia en un futuro, abriendo ya el ámbito familiar ya se reincorpora la mujer. Entre paréntesis, en México, a partir de 1970, comienza una lucha de mujeres avalando lo que es la igualdad de género y que también se les considere para incorporarse a lo que es el ámbito laboral. Ya para el año de 1971, 1972, 17 de cada 100 mujeres ya se estaban incorporando al ámbito laboral, y eso habla de que ya nos vayan a modificar los cambios, los estilos de vida y los tipos de vida, de familia, perdón, que se conocían previamente o que se tenían previamente. Estos son puntos, son antecedentes muy importantes que debemos de conocer, que sucedieron en el pasado, para poder conocer las tipologías nuevas que vienen a un futuro de la medicina
en la medicina familiar como tal. Y bien, hablando sobre lo que es la familia en un futuro, pues todo el mundo sabemos y todo el mundo estamos conscientes en lo personal, también yo lo creo así, Irigoyen lo refiere en su libro, que la familia sigue siendo la institución social fundamental y proveedora de miembros hacia la sociedad, y esta como tal es encargada de ser la transmisora de valores éticos y culturales formando ciudadanos en un futuro. Y bien, como tal, Irigoyen también refiere que la sociedad, tanto la sociedad como otras ciencias de la familia ponen como principal estructura o principal soporte de la sociedad a la familia. Es de ahí la importancia que le debemos de dar al estudio de la familia en nuestra especialidad. Vemos que como simplemente el hecho de ser médicos de familia y conocer el entorno de nuestros pacientes, el entorno familiar, nos abre mucho el panorama a cuestión de la vida, ¿no? De la vida de nuestro paciente, ¿vale? Y también pues, a conocer de dónde viene el origen de las patologías, ¿cierto? Está dicho que más adelante Víctor va a hablar sobre ello, sobre cómo las otras profesiones son muy diferentes, la diferencia entre las otras especialidades a nuestra especialidad como medicina familiar. Y bien, todo esto que yo les comento y todo esto que yo les menciono es porque debido a todos estos cambios y debido a la incorporación, que fue el auge más importante, punto más importante en cuestión de la vida, de la formación de la vida familiar, que es la incorporación de la mujer al trabajo, se dan nuevas modalidades de familia. Pues ya ahorita lo estamos viendo, que actualmente ya hay familias en unión libre, ya hay familias que tienen hay parejas que ya tienen decisión de no tener hijos, hay familias uniparentales, inclusive hay familias nucleares, o como ya lo comentaba anteriormente, se tenía la cultura de que el hombre era la autoridad económica de la familia, y ahora no, ahora ya existe una tipología de familia donde ambos trabajan, donde hombre y mujer trabajan y ambos económicamente contribuyen a la familia como tal, que viene siendo dentro del estilo de las familias modernas. Y bien, hablando sobre lo que es la situación actual presente de la medicina familiar, anteriormente se decía que el médico familiar era el solucionador de los problemas de la familia, pero lamentablemente nos ha estado contraponiendo o hemos estado cayendo en este problema de la institucionalización, la formalización y también los avances tecnológicos. Últimamente hemos hecho mayor uso de los avances tecnológicos y ya lo comentaban anteriormente, vuelvo a ser repetitivo, se estaba viendo ya los pacientes como enfermedad y no como pacientes. Lamentablemente es la insuficiencia de medicamentos, la larga espera de atención, la no elección de médico tratante, son puntos que nos vienen a restar a la medicina familiar como tal, y son puntos críticos que debemos nosotros como médicos familiares y como médicos familiares en el futuro contraponer este tipo de detalles, ¿no? Es por eso que debemos nuevamente retomar el origen del por qué se dio a conocer la medicina familiar, volver a trabajar sobre una medicina familiar más humanitaria, más preocupada por el entorno de nuestro paciente y por el entorno familiar, sobre todo de nuestro paciente, y sobre todo darle el origen a la medicina familiar, que era el de ser amigo y ser solucionador de los problemas de la familia. Y bien, actualmente la medicina familiar en México, la Gaceta de Medicina Familiar en México nos habla que, haciendo referencia a la diapositiva anterior, que todo esto se ha dado y la medicina familiar se ha desfasado un poco de sus orígenes gracias a lo que es la práctica médica de especialización. Ya lo comentaba Marlon hace unos momentos en sus comentarios, que ya prácticamente los pacientes llegan con nosotros a la consulta o exigiéndonos el pase con el gastro, que porque trae un reflujo gastroesofágico, el pase con el angiólogo, que porque no se le alivia el dolor de las varices. Lamentablemente ya vivimos en una sociedad que así está impuesta.
Y lo que nosotros como médicos familiares en un futuro nos corresponde es tratar de cambiar esa mentalidad tanto en nuestros pacientes como en el grupo heterogéneo que tenemos de especialidades. Y tanto cambiar propiamente la mentalidad que tenemos, ¿no? Actualmente nos refiere aquí la Gaceta que nosotros, los enfermos que viven por más tiempo, pero sí viven con mayor tiempo, pero con mucho mayor malestar, mueren más tarde, pero viven menos sanos. Pues esto, ¿por qué? Porque prácticamente no practicamos lo que es la prevención antes que la curación, pues le damos mucho más. Nuestra sociedad y la cultura ha estado más enfocada a lo curativo que a lo preventivo. Es por eso que de ahí nace la importancia de ser un médico familiar, de hacer bien nuestro trabajo y de analizar correctamente a cada uno de nuestros pacientes y sobre todo atenderlos de la manera adecuada, ¿no? Y bien, hablando sobre lo que es el presente y el futuro, nosotros como médicos en la Gaceta de Medicina Familiar en México nos habla sobre los retos y los escenarios a los que nos debemos enfrentar. Como nosotros como médicos de familia, tenemos que lograr un acceso universal a los servicios de salud de atención primaria. Esto lo voy a mencionar un poco más adelante con respecto a los accesos universales, a las atenciones primarias que deben ser de manera pareja. Debemos de contener los altos costos que nos viene arrastrando el segundo y el tercer nivel. Y es por eso que nos están formando como líderes en innovación de la salud y también en la optimización de los recursos. Y también debemos de ser médicos capaces de brindar, la atención médica primaria, tener conocimiento de investigación y también tener esa cualidad de educación para reeducar a nuestros pacientes tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito mental. Es muy importante también, como lo decían en las clases anteriores, que un médico, no recuerdo si creo que fue en la clase de Claudia Moreno, nos decía que un médico familiar, aparte de ser el estadístico, aparte de ser, el epidemiólogo, también teníamos que ser el abogado de la familia y teníamos que luchar contra las problemática del entorno de nuestra familia como tal. Y ahí viene lo que entra la educación y la investigación como tal, ¿no? En nuestra especialidad como médicos familiares, y son los retos y los escenarios a los que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro. Y bien, como médicos familiares, tenemos que estar basados como tal en la especialidad, en la prevención, en el diagnóstico y la modificación de las conductas de riesgo de atención efectiva, que era lo que yo ya les comentaba anteriormente. Y como tal, debemos de tener la cualidad de poder abarcar los tres puntos principales en la cobertura nacional de salud. Uno, que es la atención de primer impacto. Dos, la cobertura de servicios de primer nivel, que tiene que ser completamente independiente, tiene que ser completamente pareja para todas las comunidades y todos los extractos, ya sea en el extracto urbano y en el extracto rural, que anteriormente se tenía muy descuidada esa parte, la parte rural, y solamente nos enfocábamos en lo urbano. Y también tenemos que hacer cierto hincapié, y mucho mayor hincapié, a lo que son las enfermedades de mayor complejidad. ¿Esto por qué? Porque son las que nos van a llevar al segundo y al tercer nivel, y lo que queremos nosotros es que esta población no llegue ni al segundo ni al tercer nivel por los altos costos y para más que nada la optimización de los recursos, ¿no? Dentro de los servicios que podemos manejar es, uno, la planificación familiar, manejarla más que nada, manejar el sentido de la educación, la hidratación oral como tal, la vacunación, que vienen siendo las campañas nacionales de vacunación. En otros ámbitos también que está inmerso el médico familiar y que deben de cuidar el entorno del paciente, es en los programas de desparasitación, y en las infecciones de vías aéreas, respiratorias, y sobre todo que lo hemos visto muy frecuentemente, y no me dejarán mentir los compañeros que estamos en Atoco, todavía, a pesar de que estamos en una zona urbana, todavía nos llegan pacientes que no acuden a su control prenatal. Eso es muy importante
Y es un reto que debemos de tener los médicos familiares, abarcar estos temas para que son temas prioritarios, son temas que en la promoción de la salud nos van a ayudar mucho a prevenir y sobre todo nos van a ayudar mucho al costo-beneficio, ¿no? Realmente suena difícil, suena pesado, pero es lo más bonito que tenemos como médicos familiares, que nosotros podemos abarcar todo, cosa que los médicos de otras especialidades no las pueden abarcar. Es complejo, es difícil, sí, pero no es imposible, ¿no? Como médicos familiares debemos de cumplir con estos puntos y en eso se enfoca más que nada la formación de un médico familiar para los retos de un futuro. A continuación sigue Víctor con lo de futuro de medicina familiar. Bueno, pues ya sabemos que nuestra área de acción va a ser el primer nivel de atención y dentro de él se supone que debe contar con todos los puntos que se encuentran alrededor de aquí en la diapositiva. Muchas veces pues esto no es así, por eso se propone que el que debe estar en el centro de toda esta atención debe ser el médico familiar y no un administrador, que es como se hace en la mayoría de las ocasiones. Se dice que se tiene que poner el médico familiar en el centro del equipo porque es el que es el que está capacitado para identificar y además atender las necesidades de la comunidad, siempre y cuando lo haga pues como debe ser, con un enfoque integral del paciente y de su entorno, la comunidad, la familia. Pues los puntos que debe de llevar la atención primaria los habíamos estado viendo en otros temas también. Universalidad, o sea, todos deben de tener acceso a él. Solidaridad, participación, descentralización, equidad, entre otros. ¿Quién la tiene? ¿Tú? Para que esto se pueda llevar a cabo, pues el sistema debe tener un cambio de las reglas. Entre ellas, unas es de que la elección, el paciente sea libre de escoger a su médico o viceversa, comentaba en el artículo. Además, el médico familiar debe estar mejor preparado para atender las cambiantes necesidades de la salud de las familias y enfrentar de manera efectiva el desafío que le plantea trabajar en equipo en un sistema cuya principal preocupación es la eficiencia en el uso de los recursos limitados de los que se dispone. O sea, debe estar capacitado en las nuevas tecnologías y que sea capaz de utilizarlos para el beneficio de los pacientes. En cuanto a la eficiencia del uso de los recursos, es lo que comentaba Tapias. En el primer nivel se trata de evitar que los pacientes lleguen hacia los demás niveles para evitar que se haga un gasto mayor dentro de la institución. Y como lo dice abajo, el médico familiar sea el protagonista fundamental en frenar la demanda de la atención especializada. O sea, la medicina familiar es una especialización, pero para que llegue a con otro médico más, pues, que seamos nosotros capaces de tratar esas enfermedades en el primer nivel y evitar que llegue al segundo, tercero. La siguiente. Pues dentro de todo esto se nos van a presentar diferentes desafíos a lo largo de todo del cambio. Para ello, pues los desafíos que se van a encontrar va a ser que el médico familiar tiene que ser capaz de conocer a la población que está bajo su responsabilidad para que de esa manera pueda crear los programas y todo para que sepa la dimensión de lo que tiene que hacer para poder abarcar toda la comunidad. Además, debe de entender la cobertura efectiva de los programas, o sea, para eso tiene que conocer bien su población para saber qué tanto va a abarcar sus programas y toda la prevención en el primer nivel. Doctor, en ese apartado creo que es al revés. Tienes que conocer todo lo que te ofrece el IMSS para saber qué le ofreces a tu población. Todos los programas que se ofrecen para poder aplicarlos en tu población, la cual ya tienes que conocer. Y debe participar en el sistema de indicadores de desempeño, o sea, tiene que conocer el médico familiar que también está actuando y pues ahí me acuerdo cuando en los primeros temas que vimos en el curso de inducción, nos presentaron los indicadores de qué tanto lleva cada médico, que también había trabajado
en sus metas, cuántos pacientes controlados tenía, y a eso se refiere en ese punto, o sea, conocer sus indicadores, saber en qué está bien, en qué está mal, en qué debe hacer más énfasis. Y pues, como ya lo hemos estado viendo, el médico familiar debe ser el líder del equipo de salud. Como ya lo había comentado Tapia también hace rato, el médico familiar, pues, no nomás es médico, debe hacerle de todos, debe ser defensor de los derechos humanos, promotor de la salud, debe ser epidemiólogo, estadístico, debe ser investigador y un médico clínico acertado. Bueno, para esto es necesario que el médico debe entender los problemas de salud de los grupos de las familias, o sea, debe conocer bien el ambiente, el área en la que se desarrollan las familias, para saber en qué debe de hacer más énfasis. Debe fomentar debe hacer un fomento y prevención de riesgos, prevención de daños, es lo mismo. El médico familiar debe atender también a las familias y a las personas, ya como lo había comentado, y no a enfermedades. Pero pues ya vemos esto que sí tenemos que trabajar un poco más, porque el paciente va cuando realmente está enfermo, no va para prevenir. Ningún paciente nos va a llegar para decir, doctor, vengo a que me revise para prevenir tener alguna enfermedad. O mis papás tienen esas enfermedades, vengo a checarme para ver si yo tengo riesgo. Pues no, todos los pacientes nos llegan cuando ya están enfermos y cuando de verdad ocupan algo. Doctor, ¿comenta usted que el fomento y prevención de riesgos es igual que la prevención de daños? No. Okay. Porque lo comentó así, dijo, fomento y prevención de riesgos y prevención de daños es lo mismo. Sí. ¿Qué es fomento de prevención de riesgos y qué es prevención de daños? Es que ya ahí sí me confundí, la verdad. O sea, debemos hacer prevención para evitar. Doctor Tapias, ¿apoya a su compañero? Sí, claro, doctor. Más que nada sobre la prevención y el fomento de los riesgos, va enfocado a los factores de, a atacar directamente los factores de riesgo, previamente conociendo a nuestro entorno y a la población, a la comunidad, pues. Vemos, primero, es un ejemplo, si yo llego como médico familiar a una zona rural y veo que la mayoría de mis pacientes son hipertensos y están mal controlados, necesito de primero trabajar sobre el fomentar primero y hacer educación o promoción a la salud con respecto a los factores de riesgo que me están llevando a que mi población esté descontrolada para, en este caso, prevenir los daños consecuentes de la hipertensión, vaya. Es la diferencia que hay. Primero yo trabajo en prevención de riesgos, de factores de riesgo, y si en caso de no tener un buen control aquí, pues también tengo que trabajar en la prevención de los daños. Los daños me los da el hecho de no llevar un buen control en los factores de prevención, en los factores de riesgo de mi población, vaya. No sé si me di a entender. Gracias, doctor. Doctor Domínguez. Sí, yo pienso que el fomento y la prevención de riesgos, acertadamente, como decía Tapias, es cuando todavía no está la enfermedad, es cuando atacas los factores de riesgo apenas. Y pues ya cuando es la prevención de daños, es cuando la enfermedad ya existe, ya tiene ya está enfermo, ya tiene la hipertensión, pero bueno, vamos a prevenir daños, lo vamos a mandar con el oftalmólogo, le vamos a estar haciendo algunas pruebas, ya le vamos a prevenir daños próximos, por la enfermedad ya está. Yo pienso que esa es la diferencia entre esas dos. Gracias, doctor. Correctamente. El fomento y prevención de riesgos, como comentaba usted, doctor Tapias, es la prevención de que vayan a suceder enfermedades. Vemos pacientes sedentarios, vemos pacientes con una mala alimentación y vemos pacientes obesos. ¿Cuál va a ser el fomento y prevención? Evitar que estos pacientes sean diabéticos, hipertensos, que presenten alguna cardiopatía o algún problema, algún otro tipo de problema. Cuando ya tenemos estos pacientes, como comenta el doctor Domínguez, ya tenemos diabéticos, hipertensos, algún paciente con dislipidemia o síndrome metabólico como ejemplos, la prevención de daños es, ahora sí, es una prevención, digámoslo, el fomento y la prevención es primario. Y en la prevención de daños ya es una prevención secundaria, evitar
que ese paciente caiga en un proceso de una retinopatía, en una insuficiencia vascular que lo lleva a una amputación, pie diabético. Entonces, como comenta el doctor Domínguez de manera muy correcta, es antes y después de la enfermedad. Adelante, doctor Víctor. Ok, y pues ya en el último punto dice que el médico familiar debe ayudar en el proceso de atención y ayuda del paciente. Ahí donde decía de la prevención de riesgos, pues no es tanto los pacientes, como le digo, van a llegar cuando ya estén enfermos. En ese caso, nos podríamos apoyar, si les hacemos el estudio de familia, ya ver en su familia quiénes tienen factores de riesgos y actuar sobre ellos y evitar que los familiares de él lleguen a tener alguna enfermedad. Es que ese es el punto en la plática anterior que comentaba el doctor Juan Carlos y la doctora Ani, y que hice varias preguntas, todos cayeron en el punto empático. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual rompes esas barreras? Es la empatía. Cuando un paciente a nuestra consulta, y usted mismo lo acaba de comentar ahorita, pues se valora de manera muy rápida un estudio de familia. Valoramos si nos llega un paciente, una mujer obesa, con diabetes, hipertensión, pues tenemos que tener un foco rojo para prevenir este tipo de enfermedades también en sus hijos. Sabemos que si esa señora está asegurada, sus hijos también van a estar asegurados con nosotros. Entonces se hace una prevención. A veces va a ser imposible que el paciente vaya y diga, doctor, yo tengo una mamá diabética, un papá hipertenso y vengo a prevenir. Pero ahí es donde entramos nosotros. Aunque ellos no vengan, se le pide al familiar si puede venir por lo menos a una consulta para la valoración, que los traiga, por favor. Entonces, es donde viene lo que les comentaba, son los retos que tenemos nosotros. Y no sé, comentabas también hace ratito sobre una parte, se me fue el nombre, que son las metas, son las metas que tenemos nosotros como médicos familiares. Entre las metas de nosotros como médicos familiares viene también un apartado en lo que es la detección oportuna de diabetes o en su caso toma de glucometrías en pacientes no diabéticos. Es donde entra este apartado. La toma de TA en pacientes no hipertensos. Si de repente, yo creo que muchos de los médicos de repente no lo hacemos, pero deberíamos. Si de repente entra un familiar y es derechohabiente, ¿sabe qué, señor? Tomarle la presión, nada más como algo extra a esa familia. Un ejemplo, Víctor. Tú llevas a tu mamá, no sé si tu mamá sea hipertensa o diabética, pero pongámoslo que sea hipertensa, y tú la acompañas. Tú tienes obesidad y te veo con una respiración cansada. ¿Sabes qué, Víctor? Siéntate, te voy a tomar la presión y valoramos. Y ya hice una prevención contigo dentro de esa familia. Valoramos si tienes algún factor de riesgo. Entonces, más que depende del paciente, también depende mucho de nosotros como médicos. Adelante. Sí, güey. Paciente, pues lo estamos por hipertensión y lo vemos que tiene obesidad o que le vemos ya la cantosis en el cuello, pues ya le decimos, no, hay que hacerle estudios para ver si ya es diabético o no también. Bueno, de los objetivos de la medicina familiar, pues ya es repetitivo todo esto. Pues ya hemos visto, debemos apoyar a que haya una reducción de las desigualdades en el sistema de salud para que todos toda la población tenga el alcance pues, de estas atenciones. Estos puntos se marcaron en el artículo, comentaba que se hicieron en la resolución de los ministros de salud de las Américas, que fue en septiembre del 2005, donde se reconocía pues que había se reconocía que había una deficiencia en la atención primaria de la salud y marcaba estos puntos, donde uno de ellos pues era ese, que se hicieran esfuerzos para que el desarrollo de la atención primaria hacer a toda la población, todas las atenciones. Otro es el compromiso y el fortalecimiento de los recursos humanos para la atención primaria. Ahorita más adelante vamos a ver unas gráficas de, por ejemplo, cuánta población le toca a cada médico, cuánto es la población de cada uno. Otro punto, pues, es la promoción de la salud, ya lo hemos visto todas las exposiciones.
fortalecer el sistema de información y vigilancia y la participación activa en las comunidades. Y como lo veíamos a unas diapositivas atrás, el médico familiar debe ser la figura principal en todo este programa, en las atenciones. Y la misión es la atención primaria integrada y ampliada en la comunidad. La siguiente. Y aquí está la gráfica donde muestra el total de médicos familiares que hay en estos países y el número de habitantes que le toca a cada médico. Pues vemos que donde mejor está es en Cuba, donde cada médico familiar tiene a su cargo nada más 339 derechohabientes. En México está más o menos en 2.800, que es lo que nos comentaban cuando recién llegamos en el curso de inducción, cuántos pacientes tenía más o menos cada médico. ¿Usted cuántos tiene, doc, a su cargo? Bueno, tenía cuando estaba en el HGZ. 3.200, más o menos, alrededor de 3.200. Y cuando estuve en la clínica 56, 3.400. Y ya pues vemos que Perú es en el último lugar, donde tiene, bueno, aquí marca 62 médicos familiares y a cada médico familiar le tocan 451,000 habitantes. Entonces, pues sabemos que el sistema de la atención primaria de la salud es más deficiente incluso que en México. La siguiente. Y dice la medicina familiar en salud del futuro. La medicina familiar en salud del futuro. Salud del futuro. Como lo comentaba Tapias, a diferencia de las otras especialidades, la medicina familiar pues va a tener grupos de familias a su cargo, va a hacer actividades curativas y de prevención, promociona la salud, va a hacer atención continua, el paciente lo vamos a estar viendo pues muchas veces, no nomás una sola vez. Va también en la práctica clínica centrada en el ciclo vital del paciente, pues ya lo vamos a ver desde toda su vida, desde que nace, el pediatra lo va a ver, lo va a dar de alta y lo va a citar con su médico familiar, y nosotros lo vamos a estar viendo pues a lo largo de toda su vida. Y decía un punto, que la medicina familiar es el punto de inflexión álgico para la salud en el futuro. O sea, nosotros vamos a marcar el punto en el que si depende de nosotros qué tan eficiente va a ser la atención para evitar pues que los sistemas se saturen, para poder detectar a tiempo los pacientes, para evitar que se produzca alguna enfermedad y pues derivarlos hacia otra especialidad y sobrecargarlos, saturarlos pues. Y eso sería todo. ¿Alguna duda o participación para los ponentes, doctores? No es duda, es nada más comentario. Creo que, pues, como lo dice el tema, el futuro de la medicina familiar, pues somos muy responsables nosotros. Creo que hay muchas cosas de las cuales podemos tener oportunidad de acción, muchas actividades diferentes incluso, y dentro de la institución pues también tenemos oportunidades tanto administrativas y de docencia y todo. Y aparte, como comentario extra, me tocó un R+, que yo estaba viendo un intento de suicidio y me dijo así de que, o sea, mientras yo le estaba tomando los signos vitales a la paciente, el R+ fue así como de que no dejes que te cuente toda su historia, dale y que se vaya. Y yo me quedé sorprendida porque creo que podemos caer en eso, pues, en no querer escuchar a los pacientes y querer nada más que se vayan y no ser empático. Entonces, pues, para que sea bueno para nosotros, pues, cultivar esa empatía con el paciente. Y nada más. Gracias, doctora. Es importante yo te puedo... el nivel del paciente también.
Ya si uno se pone al nivel del paciente. Te voy a hacer un comentario más, doctora González. Lo que te puedo comentar, doctora González, es que en el caminar que tengas con tu familiar, la que depende, tu situación nada más es tuya. ¿Sale? Tú sabrás hasta qué punto llegas con tus pacientes, tú vas a ser la que haga el cambio en ellos. Entonces, muchas cosas de las que te podamos decir nosotros, puede ser que las tomes o las dejes, pero lo que yo sí te puedo decir es que no dejes que caigas en esa parte. Haz lo que en tu formación está dicho. ¿Sale? Bueno, yo confío mucho en los 21 residentes que tengo a cargo. Van a ser excelentes médicos familiares. Aún así, hayan querido o no querido la especialidad de medicina familiar. Confío que de aquí a 3 años realmente les guste esta parte. ¿Alguien más con alguna participación? Yo solo para agregar algo a lo que comentó Karen, tal vez ahí el detalle, yo he tenido también casos de suicidio, de que toman éter, que toman cloro, se quieren suicidar de diferentes formas, pero es más por el servicio donde te encuentras, porque obviamente sabemos que nuestra área pues es un lugar que la consulta te da un poquito más de ese acercamiento que cuando estás en una sala de urgencias, ¿no? Básicamente yo creo que ahí el servicio es lo que demanda. Si estás en un momento en el que sabes que está una demanda superada y que tienes que ver paciente tras paciente, tal vez se cae en eso y lo que quieren más es agilizar el servicio, no tanto caer a lo que le pasó a Karen. Igual ahí pues puedo estar en acuerdo con lo que le dijeron en el que, ¿sabes qué? Pues apúrate, pero también pues obviamente nuestra ética nos dice pues a escuchar un poquillo, ¿no? Entonces, solamente para comentar eso, pues que tal vez más de alguno nos ha tocado, o a los que no les ha tocado les va a tocar, de que también cuando tú estás en un momento más al 1000 por hora, pues vas a caer en atender la clínica solamente y pues ya en su momento va a llegar un psicólogo que le va a ayudar, ¿no? Un ejemplo, pero solamente comentarlo, pues de que es más que nada yo creo el servicio, porque ya, como dice usted, doctor Guatemala, si tú como médico, aunque estés en urgencias, te puedes dar tiempo, claro que lo puedes hacer, pero a lo mejor yo, Marlon, si estoy en un momento en el que sé que a lo mejor me está esperando otros 2 pacientes amarillos, tal vez caiga en eso de que, bueno, a lo mejor alguien lo va a escuchar en su momento y pues me pueda pasar, pero o sea, aquí caemos en eso. Pues, de que pueda Lo que me sorprendió a mí fue que la paciente me estaba contando qué le pasó y me interrumpieron de estarle tomando los signos vitales y me interrumpieron la consulta nada más para decirme que no le hiciera caso, pues entonces fue lo que a mí me llamó la atención o sea, apenas la estaba recibiendo, no había más pacientes y era como, pues, caer en eso de que se vaya rápido. Y Yo quisiera aportar algo en este caso particular. Todo paciente que intenta quitarse la vida, al igual que, por ejemplo, nos llega un paciente fracturado, le tenemos que poner su férula, pedirle su placa, hacerle su nota, todo. Igual, el paciente que intenta quitarse la vida es un paciente, de hecho, todavía de más riesgo que el fracturado y le deberíamos de dedicar el tiempo que debe. Porque si nosotros lo damos de alta, el paciente llega a su casa y se suicida, y tiene una nota de nosotros que lo dimos de alta y ni siquiera lo ingresamos, no lo vio el psiquiatra, no lo vio nadie, y se llega a suicidar, es responsabilidad de nosotros. Entonces, sí, es cierto lo que dices, Marlon. Hay veces que nosotros tenemos muchos pacientes. Realmente, el que haya demasiados pacientes y pocos médicos no es problema de nosotros. Yo creo que tenemos que dar una atención, es cierto, de calidad y también, es cierto, nos vamos a apurar un poco, pero sí tomarle la importancia a cada uno de los pacientes. En el caso de Karen, es un paciente muy, muy delicado, que no es nomás de que lo tengas que dar de alta. Si intentó quitarse la vida, ¿quién te dice que llegando a su casa ahora sí no lo va a lograr? Pues.
Sí, pues de hecho yo pienso, se supone que en los manejos cuando nosotros llevamos psiquiatría, te habla de que una persona que tuvo un intento de suicidio completo tiene entre un 70 y un 80% de probabilidad que lo vaya a repetir en cuanto salga del servicio. Entonces, a lo mejor nosotros no estamos capacitados para manejar al paciente y van a tener la idea ya muy arraigada porque cuando concretan el acto, la persona lo va a seguir intentando hasta que lo logre. Y ahí sí sería, pues es internar y ya que lo vea psiquiatría. Y a lo mejor tú no escuchaste toda la historia y tú no le pudiste dar una plática que le sirva, pero tú estás ejerciendo en dejarlo y solicitar una atención de alguien que está preparado para manejar ese problema y para que lo evite. Claro que también se tiene que saber valorar, por ejemplo, a mí me llegó a tocar, no aquí en el IMSS, pero sí en otras partes, de intentos de suicidio en adolescente, pero ya cuando te platican la mecánica, te das cuenta que fue un intento de llamar la atención y, o sea, a mí me tocó que según se habían tomado el frasco de pastillas y la muchacha se había tomado 2 pastillas, pues. Entonces sabemos que no corre en riesgo su vida por el efecto medicamentoso y que tampoco está poniendo en riesgo su vida con la acción porque no está concreta la idea, ni siquiera sabe bien qué va a hacer. O sea, ese tipo de pacientes son a los que yo siento que nosotros sí estamos capacitados como para distinguir y decir, no, pues hay que, le damos la sugerencia de que, interconsulta a su médico familiar, que lo manden a psicología, ahorita está todo bien, la checamos, todo bien, unos 30 minutos para, no vaya a ser que si nos vomite una pastilla más o algo, y ahí sí se va para su casa, pero pues sí hay que valorar qué tan concreta estuvo la acción, y para valorar la acción qué tan concreta, pues sí tenemos que escuchar la historia, aunque nosotros no podamos ejercer sobre ella, pues, pero tenemos que escucharla para derivar. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna participación acorde? Te escucho, Elizabeth. Tengo una pregunta. En el hospital donde yo hice el internado, cuando había un intento de suicidio, el paciente no se iba de alta hasta que lo revisara el psiquiatra. El paciente tenía que ser valorado por psiquiatría en urgencias. Entonces la pregunta es, ¿nosotros tenemos en el IMSS un psiquiatra que vaya a valorar a los pacientes a urgencias si se les solicita o no es posible? Sí tenemos y sí es posible. Como comentaba el doctor Domínguez, en caso de que ustedes, y eso se lo doy como consejo, en caso de que a ustedes les llegue un paciente con intento suicida o con ideas suicidas, es recomendable la valoración por el servicio de psiquiatría. Una vez una psiquiatra en las clases, cuando yo estaba residente, nos comentaba, quizás ustedes lo ven como que está jugando el paciente o que nunca llega a concretar el acto, pero a veces la suerte del paciente puede estar en contra de él. A veces por algún incidente o algún accidente lo llega a cometer, aunque a veces ya no lo quisiera hacer. Entonces, como comentaba el doctor Domínguez, si en la nota de ustedes que ya son médicos egresados, ya son médicos generales, está su nombre y el paciente fallece fuera del hospital por un intento suicida, bueno, ya una realización suicida, ustedes están inmiscuidos legalmente. Entonces es más recomendable que el paciente se quede hasta que lo valore ya sea un médico internista o un médico psiquiatra. Doctor, pero no lo pueden egresar. Y sí hay médicos psiquiatras en el hospital. A mí me tocó, yo hice el internado ahí en Mazatlán, pero pues ya hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo. Había un paciente que tenía 3 intentos suicidas. El primero fue el típico corte de las venas, tratar de cortarse las arterias. No pudo. El segundo se dio un disparo. Solo fue un rozón. Y ya habían tenido 2 hospitalizaciones en urgencias por esas lesiones. Y el tercero se subió a un árbol, se puso una cuerda en el cuello, pero la rama se quebró. El caso que también tuvo lesiones. A ese paciente yo le hice la nota de alta, yo no la firmo ni nada porque era interna. Entonces yo le hice la nota de alta a como el médico que estaba de encargado me la pidió, él la firmó, pero ese paciente sí se le pidió una valoración para psiquiatría,
pero no dentro del hospital. Se satura el hospital y a esos pacientes no los dejan hospitalizados. Les piden la valoración por psiquiatría, pero ya son pacientes que se van a la consulta. Pues así me tocó, y no una vez, sino que ese es el protocolo, yo creo que siguen ahí en urgencias, de atenderle a lo que va el paciente y darle el seguimiento, pero por fuera los dejan ir así. ¿Alguna participación? Vamos a dejar ahorita ya lo del intento suicida, del tema del doctor Tapias y el doctor Víctor. Yo, doctor, pues viendo el tema de mis compañeros, tenemos muchas responsabilidades a cargo con los pacientes, como mencionaban, desde la prevención de la enfermedad hasta cuando tienen la enfermedad y prevenir los daños que llega a tener la enfermedad, como por ejemplo prevenir la diabetes, y si se llega a presentar la diabetes que no la podemos prevenir, ya sea que porque el paciente no se cuidó, porque el paciente no siguió nuestros seguimientos y esto, pues ya prevenir los daños micro y macrovasculares que esta produce, y cuidar más que nada en torno al paciente. Bueno. Adelante, doctor Osuna. Con respecto a lo que comentaba el doctor Tapias de la situación actual de la medicina familiar, pareciera ser que a pesar de ser una especialidad que se originó a finales, después de la segunda mitad del siglo pasado, sigue siendo una especialidad muy joven en este aspecto. En el aspecto de que en México, al principio, la especialización de la medicina familiar realmente se daba más que nada como un curso. Y prácticamente a finales de los 90 fue cuando ya empezó a meterse como tal, como una especialidad dentro de un protocolo adecuado. Y es todavía que los médicos familiares no nos damos nuestro lugar no nos damos a respetar, principalmente porque ni la población sabe lo que hacemos y muchos de nosotros tampoco lo sabemos. Y los que sí lo sabemos, muchas veces nos agarramos de que nadie sabe lo que deberíamos de estar haciendo para no hacerlo. De tal forma que empezamos a hacer nuestras actividades como una mera consulta, como sacar la chamba y nada más dar los medicamentos o surtir recetas o dar incapacidades. Como decía la doctora Sarabia hace rato, es poco lo que hemos cursado por medicina familiar, pero los que hemos rotado por ahí, que me ha tocado estar al menos a mí con 3 médicos de medicina familiar, incluso ellos todavía, a lo mejor dentro de la rutina, todavía se pierde esa dignidad del médico familiar en la que puede hacer mucho más que solamente dar recetas. Desde ese punto de vista, pues creo que la medicina familiar todavía es muy joven y todavía faltaría evolucionar más, y que conforme vayamos trabajando va a ser un proceso en el que poco a poco van a surgir médicos mejores preparados y vamos a terminar dándonos nuestro lugar finalmente. Le voy a hacer una pregunta, doctor Osuna. ¿Se acuerda la última gráfica que nos mostró el doctor Apolinar sobre los autores en familiograma? ¿Se refiere a que era un cuadro de los... Sí, de los en el cuadro. ¿Y se acuerda las fechas que venían abajo? Sí, eran de 1900, bueno, no me acuerdo exactamente las fechas, pero sí eran de 1980, de 1975. 1970, 1980, y el doctor Apolinar, que ya tiene casi 70 años. Entonces, como comentas, es la parte que realmente, yo creo que la parte joven de la medicina familiar, los médicos jóvenes, realmente no le estamos dando esa importancia. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué va a pasar cuando todos estos autores fallezcan? ¿Quién va a hacer las nuevas clasificaciones? Acorde a como tú ves realmente la medicina familiar. Yo tengo muchas esperanzas en esta medicina familiar y me parece inevitable que vamos a ser nosotros los jóvenes los que vamos a tomar la batuta y vamos a continuar con el progreso, quitando cosas que a lo mejor sentimos, conforme vayamos trabajando en ello, quitando cosas que son innecesarias y agregando otras en las que podemos trabajar.
Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Doctor, con respecto a lo que comenta de quiénes deberían hacer posteriormente el trabajo, pues son las nuevas generaciones de médicos familiares. Y lo digo porque pues, la sociedad va cambiando, ya no es lo mismo la sociedad de los 70s o de los 80s con los autores que la sociedad que tenemos ahorita. Ya hay clasificaciones que se tienen que incluir, ya hay cosas que tienen que cambiarse. O sea, la sociedad va evolucionando y también la medicina familiar tiene que ir evolucionando y también se tienen que hacer nuevas clasificaciones conforme pasa el tiempo. Aunque no fallezcan los autores viejitos. Pero ahora te pregunto, Elizabeth, ¿qué autor conoces que tenga menos de 40 años que esté apostándole a esto, que sea médico familiar? Pues no. Pero, ¿podríamos empezar? Eso es lo que yo espero con ustedes, que ustedes sean los que renueven la parte de la medicina familiar. O que seamos, porque también me incluyo, porque soy de la edad de ustedes. Doctores, ya para acabar, porque ya llevamos varios tiempo, el doctor Apolinar les dejó una tarea. Me la van a mandar el día martes, el martes 2, antes de las 12, por favor, para yo enviársela posteriormente al doctor Apolinar, que es el familiograma estructural de cada uno de ustedes. Como última tarea en la clase de medicina familiar que estoy a cargo yo ahorita, me van a mandar un ensayo de Kelia Moderna, por favor, con sus autores. Igualmente, a entregármela el día martes 2, antes de las 12. Y para el jueves 4... ¿Un ensayo de qué era? Perdón, doctor. Me van a entregar un ensayo de familia moderna. Claro que sí, doctor Andy. Nada más para comentarles entonces. Y para el jueves 4, antes de las 12 p.m., la infectóloga, una infectóloga de Los Cabos, ella no da la clase. Ella elige a quién da la clase. Del doctor Bastidas a la doctora Lizárraga me van a desarrollar neumonía asociada en comunidad y neumonía atípica. De la doctora Lozano al doctor Tapias, TB pulmonar, por favor. Ya la doctora va a elegir del grupo de TB pulmonar quién da el tema. Igualmente de neumonías atípicas y asociadas a la comunidad, quién da el tema. Para que lo tengan, por favor, y me lo manden. Ahorita igualmente lo escribo en el grupo de medicina familiar. Bueno, que tengan buena tarde, doctores. Ya, por mi parte sería todo en este módulo. Ya vamos a estar con los módulos de casos clínicos. Si quieres, ahorita lo escribo, Ani, en el grupo para que quede más claro. Continuamos con los casos clínicos. Te escucho, doctor Zuna. Bueno, lo que pasa es que la tarea del doctor Apolinar es algo sencilla. Lo del ensayo